Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor por esta instancia maravillosa que Él nos permite el día de hoy de poder comenzar este taller bíblico. Vamos a partir de inmediato con las imágenes que tenemos preparadas, con la presentación que tenemos preparada, y vamos a ir con la primera ficha, con la primera imagen. No sé si es muy antiguo lo que dije, mi hermano director. Vamos con esa primera imagen. Comenzamos el taller bíblico online año 2020, organizado por el Centro Cristiano Familiar Nueva Jerusalén. Los objetivos son los siguientes: incentivar el estudio constante y responsable de las Escrituras. Por favor, ponga atención a esas palabras: estudio constante, responsable de las Escrituras. Brindar al estudiante nociones básicas de la Biblia, su formación y estructura. Y el tercer punto dice: orientar al alumno para usar de buena manera los recursos bíblicos disponibles. Hoy más que nunca tenemos muchos recursos bíblicos, pero lamentablemente a veces no se saben usar de buena manera. La primera lección del día de hoy es: ¿qué es la Biblia? Eso es lo que vamos a ir analizando. Entonces, en la primera lección vamos a ver y tratar de responder esta pregunta. Y dice: ¿qué es la Biblia? La Biblia es una palabra de origen griego que significa literalmente los libros, plural masculino, pero en su traducción al latín y a las otras lenguas occidentales pasó como la Biblia, singular femenino. ¿Por qué mencionamos esto? Porque recuerde que la Biblia originalmente, y lo vamos a ver también más adelante, fue escrita el Antiguo Testamento en su mayoría en hebreo y el Nuevo Testamento en su mayoría en griego. La primera traducción que se hizo completa de la Biblia a un solo idioma, porque recuerda, el Antiguo en hebreo y el Nuevo en griego, la primera traducción que se hizo de toda la Escritura a un solo idioma fue al latín, la Vulgata de Jerónimo. Por eso que muchas veces vamos a recurrir a expresiones en latín, porque como ustedes ven acá, de hecho, al traspasarse al latín y a las otras lenguas occidentales, se tradujo como la Biblia, singular femenino, ya no los libros, sino que la Biblia. Vamos a ir de inmediato a la siguiente, que dice: entonces podemos definir así: la Biblia es la colección de los libros sagrados y su tema central es la redención del hombre. Su tema central es la redención del hombre. La verdad es que hay algunos puntos en los cuales aquí nosotros no vamos a entrar en detalle, pero que los vamos a ir volviendo a tocar cuando sigamos anunciando cada una de los puntos de la lección, no solamente hoy, sino que también en las lecciones venideras. Así que hay cosas que a lo mejor a usted no se le pueden quedar de inmediato en su mente, pero las vamos a usar tantas veces que van a ir quedando. La siguiente imagen dice: la Biblia también es el libro más vendido, es el bestseller, indudablemente. Es el primer libro impreso tras la invención de la imprenta en 1454. La Biblia, llamada la Biblia de Gutenberg, que volvemos otra vez, se llama la Biblia de Gutenberg o la Biblia de las 32 líneas, porque en cada página tenía solamente 32 líneas, no más ni menos. Por eso se le llama así, la Biblia de Gutenberg o la Biblia de las 32 líneas. Pero en realidad la versión que se imprimió fue la Vulgata de Jerónimo, que está en latín, que es la primera traducción a un solo idioma completo de la Biblia. Esa es la versión que se imprimió como el primer libro impreso. Por ahí usted puede averiguar esto en internet y se va a dar cuenta que algunos dicen: no, hay otras obras que se imprimieron antes, pero una obra ya depurada, completa, es la Biblia de Gutenberg. Es el primer libro impreso tras la invención de la imprenta. El siguiente punto: el libro traducido a más idiomas o en más idiomas y dialectos. Diferencia entre idiomas y dialectos. Por ejemplo, en Chile nosotros hablamos el idioma español, pero hay etnias que tienen otros dialectos. Por ejemplo, en nuestro país los mapuches tienen el mapudungú. Eso constituye una etnia y ellos tienen su propio dialecto, que no es un idioma. Pero la Biblia es el libro traducido a más idiomas que ningún otro libro, e incluso también a más dialectos que ningún otro libro.
Como para poner otro ejemplo, en Paraguay los paraguayos tienen también el guaraní, que no constituye un idioma, es un dialecto. Pero de igual manera también la Biblia está presente en esos dialectos. Hay que sí considerar, por ejemplo, en el caso del Mapudungun, que la Biblia está, solamente el Nuevo Testamento está traducido al Mapudungun. Y en eso quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahí hay una tarea también necesaria desde el punto de vista de la evangelización. La tarea de la traducción de textos también es una tarea evangelizadora, puesto que no se puede llegar a ciertas etnias sin tener las escrituras en sus idiomas. Por eso que muchos misioneros se han visto en la tarea inicial, por lo menos cuando ellos comienzan a hacer su tarea de evangelización, de misiones en determinados lugares, rincones escondidos. Comienzan ellos mismos a traducir, una vez que conocen el dialecto de los lugareños, comienzan a traducir ciertos pasajes para que ellos puedan leer las escrituras, aunque sean esos ciertos pasajes. Así que la tarea evangelizadora de la traducción también es una tarea extraordinariamente maravillosa que muchas veces nosotros no tomamos mucho en cuenta, no le tomamos mucho valor, pero un texto, un libro de la Biblia que se traduzca a un dialecto de un pueblo de gente que está quizás perdida en el universo, por decirlo de alguna manera, es una posibilidad maravillosa de poder llegar con el Evangelio a esas personas que no conocen al Señor, que incluso muchas veces hablan lenguas que solamente ellos conocen. Por eso la tarea de las misiones va de la mano con la tarea de la traducción. Muy importante eso. Y por último, dentro de esta imagen decimos que la Biblia es el libro más documentado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, libros como de Sócrates, Platón, sus textos tienen muy poca documentación. ¿A qué se refiere eso? Que tiene pocos hallazgos arqueológicos. De la Biblia hay aproximadamente, y puedo quedarme corto, 5.000 entre manuscritos y fracciones de la Biblia, 5.000 documentos en papiros, en códices. Hacemos una distinción, papiro, se me olvidó, yo en la próxima lección me voy a comprometer a eso. Allá en mi biblioteca arriba de mi biblioteca hay un papiro. Son los rollos, se abren así. Y de esa manera se puede estar, se lee. Pero no era muy cómodo. En tiempo de Cristo, cuando Jesucristo estaba en el templo y tomó el rollo de Isaías, era un rollo, era un papiro. Pero con posterioridad comenzaron a aparecer los códices, que el material de los códices era el mismo del papiro, muy parecido, o incluso habían algunos de cuero también, pero ya eran cosidos tipo libro. Entonces ahí está la diferencia entre papiros y códices. Y hay muchos papiros, hay muchos códices encontrados como que vienen a respaldar, a ratificar lo que nos muestra tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No hay ningún libro en la historia de la humanidad que tenga tanta documentación, que tenga tantos hallazgos arqueológicos a su haber para ratificar el contenido, en este caso, de nuestra palabra de Dios, de la Escritura, de la Biblia. Las piedras hablaron, por si alguna vez alguien quizás dudó a principios del siglo XIX, cuando estaba tan fuerte el racionalismo, muchas personas caían en el racionalismo, dejaban de creer en la veracidad de las Escrituras, y mucha gente intelectual no se atrevió a defender la Biblia, pero las piedras hablaron, los hallazgos arqueológicos hablaron. Vamos con la siguiente, y ya vamos a adentrarnos en la Biblia propiamente tal, para conocer hoy principalmente sus divisiones. Las divisiones de la Biblia. La Biblia se divide principalmente en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento significa pacto o alianza. Yo le puse entre paréntesis contrato, porque creo que en alguna medida también para nosotros es una especie de contrato. Un contrato donde hay partes, donde ambos se comprometen a cumplir una responsabilidad, así como cuando sostenemos un contrato de arriendo, cuando sostenemos un contrato laboral, ambos se comprometen a cumplir una determinada parte. En este caso, Dios cuando establece un pacto con su pueblo Israel, Dios cuando establece un nuevo pacto ya con este nuevo pueblo, que somos nosotros, la iglesia del Señor, que nos somos injertados al linaje de Abraham a través de
a través del sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual somos adoptados como hijos suyos y pertenecemos a esta familia, pertenecemos a este pueblo. Entonces nos hace acreedores, nos hace beneficiarios de este nuevo contrato. Un nuevo contrato en el cual tenemos redención, tenemos salvación y tenemos tantas bendiciones que pudiésemos enumerar y nos pasaríamos 500 talleres. Porque la Biblia está llena de promesas. Hay una Biblia que se llama Edición Promesa, que tiene las promesas en gris. Las letras de las promesas las tiene en gris y prácticamente está toda en gris porque las Escrituras son un libro lleno de promesas para usted y para mí. Entonces, ese pacto, esa alianza, ese contrato nos beneficia desde el punto de vista de la salvación. ¿Y cuál es el requisito? El requisito simplemente es la fe. Y toda promesa también está condicionada a ciertas acciones de parte nuestra para podernos hacer acreedores de esas bendiciones que el Señor tiene en las Escrituras para nosotros. La siguiente ficha dice: Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, solo algunas fracciones en arameo, y relata el trato de Dios con su pueblo. Es lo que se conoce como la Biblia hebrea, entre paréntesis el Tanakh. Vamos por parte. Fue escrito en hebreo. Debemos recordar o clarificar de que el hebreo en tiempos de Cristo ya era una lengua muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se hablaba. En tiempos de Cristo se hablaba el arameo. El hebreo solamente lo conocían los escribas, solamente lo conocían los doctores de la ley, porque era el idioma que se utilizaba en el culto, en las ceremonias religiosas, y también servía para estudiar las escrituras que estaban en hebreo. Pero en tiempos de Cristo ya no se hablaba el hebreo. Por eso podemos explicar, por ejemplo, cuando Cristo está en la cruz y dice Elí, Elí, lama sabactani, estaba utilizando expresiones en hebreo y la gente decía, ¿qué es lo que dice? Parece que está llamando a Elías. Eran judíos, pero que desconocían por completo el hebreo. Entonces, ¿quiénes son los que entendían? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley eran quienes entendían lo que Jesucristo estaba realmente diciendo en la cruz del Calvario, puesto que Jesús estaba hablando ahí en hebreo. Entonces, la lengua natal de Jesús no era el hebreo, sino que era el arameo, ¿ya? Y en los tiempos de Cristo se hablaba el arameo. El hebreo solamente estaba reservado para el culto. ¿Cuándo se pierde el hebreo? No sé si me pueden ver, mi hermano director, mis hermanos. ¿Cuándo se pierde el hebreo? Y se me imagina que no me están escuchando. ¿Cuándo se pierde el hebreo? El hebreo se pierde cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y pasan, la Biblia nos habla de 70 años, pero pasan, ese es un estimativo, porque recordemos de que el cautiverio, las deportaciones que se hicieron de los israelitas hasta Babilonia fueron 3 en distintas épocas. Entonces, en rigor, son 70 años si calculamos de alguna manera muy específica, pero fueron más de 70 años en rigor el periodo del cautiverio babilónico. Entonces los judíos pasaron 3 generaciones aproximadamente, 2-3 generaciones. De hecho, los que volvieron y que estuvieron antes en Israel, en Jerusalén, y los que retornaron, los que volvieron, ya eran muy ancianos, ya eran muy, muy viejos. Y las nuevas generaciones ya no hablaban el hebreo, sino que hablaban el arameo, que era la lengua que se utilizaba en Babilonia, en Persia, que eran los lugares donde ellos se encontraban cautivos. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito prácticamente en su totalidad en hebreo, pero hay algunas fracciones en arameo, precisamente de esta época, de la época de Esdras, de Nehemías, de Esther. Son los libros que incluyen algunas fracciones en arameo, principalmente documentos. Por ejemplo, cuando en Esdras se habla acerca del decreto de Ciro, ahí esos documentos vienen todos en arameo. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Sigamos con la expresión que dice aquí. Dice, y se relata el trato de Dios con su pueblo. Es lo que se conoce como la Biblia hebrea. Y ahí está una sigla que se
dice el Tanakh. Y vamos a saltarnos a la siguiente porque la siguiente nos va a aclarar de mejor manera qué es lo que es el Tanakh. El Tanakh es un acrónimo que se utiliza para identificar las escrituras canónicas del judaísmo. Hoy vamos a tratar de explicar esto para que se vaya entendiendo de la mejor manera. Un acrónimo es, por ejemplo, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, esto representa, hay 3 letras aquí que representan 3 grandes grupos de la Biblia hebrea, si es que le podemos decir así, porque para ellos no usan la expresión Biblia, ¿ya? Ellos usan la expresión Tanakh. Ese es el equivalente a lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos es el Tanakh. Entonces es el acrónimo que se utiliza para identificar las escrituras canónicas del judaísmo. El tema canon lo vamos a ver la próxima semana, así que ahí va a entender de mejor manera. Y que es equivalente a nuestro Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que representa este acrónimo. Este acrónimo, representa a la Torá. La T por la Torá, que es el equivalente a nuestro Pentateuco. Están los Nebijim, que son los profetas, y están los Ketuvim, que son los escritos. Aquí quiero hacer una pausa. Porque cuando nosotros vemos a Jesucristo, cuando Jesucristo dice y se refiere a la ley, se está refiriendo a la Torá, al Pentateuco. Cuando se refiere a los profetas, se está refiriendo a los Nebijim, que son los escritos considerados proféticos por los judíos. Que ahí hay algo curioso, porque por ejemplo nosotros consideramos Reyes, Crónicas, Josué, los consideramos como libros históricos, pero los judíos lo consideran como libros proféticos. Hay una curiosidad. En la próxima semana vamos a entrar un poquito más en detalle en esto y vamos a hacer unos cuadros comparativos para que nos vamos dando cuenta de las diferencias, cómo está la Biblia hebrea. Esto lo vamos a ver la próxima semana, la Biblia protestante, que es la que nosotros usamos, y también la Biblia católica, que en cuanto al Antiguo Testamento hay algo que decir ahí muy interesante. Entonces, dijimos que Tanakh es el acrónimo que representa a la Torá, Pentateuco, a los Nebijim, los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Entonces Jesús utiliza estas 3 expresiones. Cuando se refiere a la ley, se refiere a la Torá. Cuando se refiere a los profetas, cuando hace referencia a los profetas, está haciendo referencia a Nebijim. Y cuando dice las escrituras, está haciendo referencia a Ketuvim. Espero que les haya quedado un poquito más claro lo que es el Tanakh, pero como les decía al principio, los vamos a ir utilizando clase a clase, así que nos va a permitir de esa manera poder ir grabándolos en nuestra mente. Vamos con las principales divisiones del Antiguo Testamento. Recuerden, la Biblia se divide en 2 grandes bloques, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero también estas 2 divisiones principales tienen también unas pequeñas divisiones ahí entre medio. Así que vamos a la primera. Dice, la primera división es el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia, cuya autoría se le atribuye principalmente a Moisés. ¿Por qué principalmente a Moisés? Porque, por ejemplo, en Deuteronomio se relata su muerte. Sabemos que el Señor hace milagros, pero no creemos que Moisés haya registrado su muerte, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, también consideramos que aunque Moisés no estuvo en la creación, sí puede haber participado en recoger aquellos escritos, aquellas experiencias, quizás no solamente escritas, sino que también de tradición oral. ¿A qué nos referimos con tradición oral? Aquello que va de boca en boca, la historia que va de boca en boca, lo que cuenta de familia en familia. Esa es la tradición oral. Entonces se le atribuye la autoría del Pentateuco a Moisés principalmente. En la Biblia hebrea al Pentateuco se le llama la Torá. ¿Qué es lo que significa Pentateuco? Penta significa 5 y teuco significa tomo. Tomo de 5 libros. Tomo de 5 libros. Eso es lo que significa Pentateuco. También decimos del Pentateuco que constituye desde el Génesis al Deuteronomios. Génesis a Deuteronomios. El Pentateuco relata desde la creación hasta el fin del peregrinaje hebreo en el desierto. Es decir, una vez que Moisés fallece y queda Josué a cargo,
Ahí se termina el Pentateuco y ya luego comienza otro grupo que lo vamos a ver de inmediato a continuación, que es el grupo de los libros históricos. Estamos analizando nuestra Biblia, la Biblia protestante. Entonces la primera división principal es el Pentateuco. Vamos con la siguiente. Dice, principales divisiones del Antiguo Testamento. La segunda división, vimos el Pentateuco, la segunda división es libros históricos. Son la segunda división del Antiguo Testamento. Comienza con Josué y termina con Esther. Comienza con Josué y termina con Esther. Esta importante sección abarca desde los inicios de la conquista de Canaán. ¿Se acuerdan que les dije recién que el peregrinaje termina con el Pentateuco y los libros históricos comienzan con los inicios de la conquista de Canaán, hasta el retorno de los hebreos desde el cautiverio del que estábamos hablando hace un momento? Yo sé que quizás para más de algunos, algunas cosas no cuadran, pero de a poquito vamos a ir armando este rompecabezas para que vayamos entendiendo a cabalidad el libro que tenemos en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Vamos con la tercera división del Antiguo Testamento, que son los libros poéticos. Son la tercera división del Antiguo Testamento. Comienza con Job y termina con Cantar de los Cantares. Y también se les llama los libros sapienciales, ¿ya? De sapiencia, de sabiduría. Así se le llama también a este grupo de libros, que para nosotros es los libros poéticos, pero que también se les puede llamar los libros sapienciales. ¿Qué libros tenemos ahí? Aparte de Job que se menciona ahí, Cantar de los Cantares, tenemos Proverbios, tenemos Salmos también. Así que esos libros son realmente maravillosos, son edificantes y están en este grupo de libros poéticos y de libros sapienciales. Después vamos a ir desarrollando en las próximas clases con mayor detalle algunos aspectos de estos grupos importantes de las Escrituras. Seguimos con las divisiones del Antiguo Testamento. La cuarta división son los libros proféticos. Los libros proféticos abarcan desde Isaías hasta Malaquías. Desde Isaías hasta Malaquías. Y aquí hay un amplio espectro desde el punto de vista histórico, puesto que hay profetas que son del primer periodo del pueblo de Israel, como son Elías, Eliseo, incluso cuando estaban ahí los reinos hebreos unidos, luego los reinos hebreos divididos, y luego están los profetas post-cautiverio, que son los profetas de, por ejemplo, Malaquías, Ageo, que son los profetas que profetizaron en la época ya del retorno del pueblo de Israel desde el cautiverio. Ahora, por ejemplo, Isaías, que es muy extenso, abarca no solamente una parte de esa historia, sino que también es un profeta de antes del exilio, durante el exilio, y también abarca una pequeña parte del retorno a Israel de parte de este grupo importante de israelitas que retornó. Recordemos que no todos vuelven. Con el cautiverio nacen los judíos de la diáspora o de la dispersión, que son aquellos judíos que hicieron familia, que hicieron negocio, que echaron raíces y que nunca volvieron a Israel. Y ese grupo va a ser realmente importante, lo vamos a ver incluso en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés. Hay muchas cosas por ir integrando, por ir conociendo, para poder comprender de mejor manera las Escrituras. Les voy a poner solamente un ejemplo. A veces yo me entusiasmo un poquito, perdóneme usted. Pero por ejemplo, cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 6, se genera una discusión entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos por la repartición de los alimentos, y usted el pasaje lo conoce. Después de eso van a elegir a diáconos, porque los apóstoles dicen: no es bueno que nosotros sirvamos a las mesas, nosotros debemos preocuparnos de la oración y de la palabra, y nombran a 7 diáconos para que ellos sean quienes sirvan a las mesas. Ya. ¿Por qué saco a colación esta situación tan cotidiana? Porque ahí se habla acerca de la viuda de los judíos y de la viuda de los hebreos y de la viuda de los griegos. En realidad son todos judíos, pero cuando se refieren a la viuda de los judíos o de los hebreos, se refieren a los judíos nacidos en Jerusalén o nacidos en Israel,
Y cuando se refiere a la viuda de los hebreos, se refiere a los judíos nacidos en la diáspora, es decir, judíos de origen nacidos en otras partes del mundo, a los cuales se le llama de origen griego. Entonces, es necesario ir entendiendo algunas cosas porque las escrituras también se mueven con distintas etapas históricas que son necesarias comprender para poder ir visualizando e ir comprendiendo de mejor manera los pasajes que nos muestra la escritura. Quizás me estoy anticipando un poquito, pero cuando vayamos ya por la tercera clase, vamos a ver diferentes aspectos a considerar para poder estudiar un pasaje. Y uno de esos aspectos es tener un panorama completo de la historia, de la época en la que se escribe, a quién se escribe, cuál es el propósito con el cual se escribe. Y eso nos ayuda a nosotros a entender de mejor manera los distintos pasajes de las escrituras. Así que eso como para la tercera clase, como para que usted se entusiasme. Vamos con el siguiente punto. Ya terminando el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y básicamente relata la manifestación del Mesías y los inicios del cristianismo. Paréntesis. Otro más, pastor. Vamos a tratar de hacer un paréntesis breve. Jesús nunca, no hay registro de que haya hablado griego. No lo sabemos. Incluso no sabemos si escribió. Si hubiese escrito, bueno, la escritura nos dice que escribió en tierra cuando estaba frente a la mujer adúltera. No sabemos ni qué escribió, si estaba haciendo un croquis, no sabemos nada de eso. No hay un documento, no hay un escrito de nuestro Señor Jesucristo, no lo hay. Entonces no sabemos si hablaba griego, si escribía griego, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que hablaba arameo, que era la lengua común de su época, era el lenguaje que utilizaban todos. Que tiene que haber hablado un poco de latín, puesto que estaban bajo el Imperio Romano y habían algunas expresiones que se utilizaban. Algo de latín tiene que haber hablado. Sabemos que hablaba griego porque utilizaba griego como maestro de las escrituras, conocía las escrituras de una manera, por supuesto, extraordinaria, maravillosa. Entonces tiene que haber también manejado el hebreo, sin duda. Pero no sabemos si habló griego. Pero sin embargo, el Nuevo Testamento se escribe en griego. ¿Y por qué se escribe en griego? Puesto que era el idioma intelectual que se manejaba en el Imperio Romano. En el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano vino a establecer un dominio militar. Pero el imperio anterior que había al Imperio Romano era el Imperio Griego. Y el Imperio Griego no solamente tuvo un poder militar, sino que tuvo también un fuerte poder intelectual. La cultura, las letras, etc. Por eso es que se escribió en griego, porque era el idioma común de la época, porque aun cuando los romanos dominaron a los griegos, los romanos no tenían tanta cultura, entonces más bien prevaleció la cultura de los griegos. A eso se le llama helenismo. Si hay alguien que está tomando apunte ahí, helenismo, así se le llama a la implantación, al establecimiento de la cultura griega a través del mismo Imperio Romano, que aunque venció a los griegos, no pudo vencer su cultura, que quedó ahí presente por varios siglos después. Entonces, por eso que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, para que pudiese ser leído por las distintas comunidades cristianas de la época, del imperio, en distintas partes del imperio. Era la lengua oficial, por decirlo de alguna manera, con la cual se escribía un texto que tenía la intención de ser leída en distintas partes y no solo en una zona, en una región. Porque si se hubiese escrito un evangelio o alguna epístola en arameo, por ejemplo, que era la lengua que hablaban los judíos, habría sido limitada solamente, había sido circunscrita solamente a esa región. Pero sin embargo, al escribirlo en griego, eso le permitía poder circular por todo el imperio y ser entendida por todos. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego y básicamente relata la manifestación del Mesías y los inicios del cristianismo. Seguimos.
La primera división del Nuevo Testamento son los evangelios. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento y relatan el ministerio terrenal de Jesús, su muerte y resurrección. De esos 4 evangelios, 3 son sinópticos, porque 3 tienen una fuente en común. Una fuente en común. Por eso que, por ejemplo, nosotros tomamos un pasaje de Lucas y luego lo vemos en Mateo y son casi idénticos, son prácticamente idénticos. Por ahí alguno a la rápida puede decir, no, para mí que le copiaron a Mateo. Nosotros tomamos Mateo, leemos primero Mateo y después vamos leyendo Marcos y decimos, no, Marcos le copió a Mateo. En realidad, si hubiese sido así, tendría que haber sido al revés. Porque el primer evangelio, el evangelio más antiguo de los 4 que tenemos nosotros en nuestra Biblia, es el evangelio de Marcos. Ese es el primer evangelio que se compuso, es el más antiguo. Luego viene el de Mateo, luego viene el de Lucas y por último, bien al último, viene el de Juan, que no constituye un evangelio sinóptico, porque tiene un arreglo totalmente distinto al que tienen Mateo, Marcos y Lucas. Es un arreglo totalmente distinto el de Juan. Por eso el evangelio de Juan no es considerado un evangelio sinóptico, pero sí lo son Mateo, Marcos y Lucas. Esos sí son evangelios sinópticos y por eso que vamos a ver partes que son idénticas, porque se cree que antes incluso de estos 3 evangelios había un libro que circulaba de los dichos y milagros de Jesús. Eso no está comprobado, eso no lo sabemos. Algunos alemanes estudiosos le llamaron a ese libro, a ese posible libro, Quelle, que significa fuente. ¿Qué sería la fuente en común que tomaron tanto Mateo, Marcos y Lucas para escribir sus evangelios? ¿Ya? Ahora, ¿por qué toman esta fuente? Creemos de que los evangelistas que escribieron tanto Mateo, Marcos y Lucas fueron testigos oculares o bien fueron discípulos de un testigo ocular. En el caso, por ejemplo, de Lucas, Lucas fue discípulo tanto de Pedro como de Pablo. Marcos se cree que es Juan Marcos, que era el discípulo de Pedro. Y Mateo se cree que era Mateo, el discípulo de Jesús. Entonces, si no eran testigos oculares directos del ministerio de Jesús, lo eran en segunda instancia, porque eran discípulos de algún testigo ocular. Entonces, ellos sí creemos que presenciaron el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, pero al haber una fuente que ya estaba, que era quizás de difusión y muchas personas lo ocupaban, se cree, y por la literatura nosotros nos podemos dar cuenta de que tomaron esta fuente en común y le dieron su relato, su cuerpo, pero tomaron esta fuente en común. Por eso que hay los paralelos, los pasajes paralelos, es decir, cuando en un evangelio se relata un acontecimiento y el mismo acontecimiento se relata en otro evangelio, uno se da cuenta de que en la explicación hay diferentes matices, diferentes cosas, pero muchas veces cuando llegamos al hecho mismo, las palabras son idénticas. Yo no los quiero complicar con esto, pero en griego se le llama la perícopa. La perícopa es cuando usted ve que hay un arreglo, un adorno alrededor, una explicación, como lo que yo pudiese estar haciendo, y luego cito. Y puedo citar la escritura, o puedo citar un libro. Y esas citas son las perícopas, porque son la misma fuente en común que tienen estos 3 evangelios sinópticos. Espero que esto esté siendo de bendición para su vida. Pusimos una música como ad hoc para el estudio. Espero que nadie se esté quedando dormido. A lo mejor esto no es para saltar y gritar aleluya y dar gloria a Dios, pero sabe que es tan necesario para poder conocer nuestra palabra, nuestra Biblia, la que tenemos en nuestras manos. Hace algunos días atrás predicaba y decía un mensaje que hablaba en relación a que en Efesios capítulo 6, que habla de las armaduras de Dios, que la palabra es la espada del Espíritu. Pero a veces nosotros no conocemos nuestra arma. Y aquí estamos conociéndola un poquito más a fondo. Y estamos recién empezando. Así que el Señor ilumine nuestra mente para que podamos ir recepcionando todo este contenido. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es la siguiente división del Nuevo Testamento, que son Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Este libro narra la
fundación de la iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el imperio. Hechos de los Apóstoles. Este podría ser como el libro histórico del Nuevo Testamento. Si hacemos una similitud con el Antiguo Testamento, que tiene varios libros históricos, en el Nuevo Testamento el libro histórico vendría a ser Hechos de los Apóstoles. Siguiente punto. La tercera división del Nuevo Testamento, las epístolas. Las epístolas son cartas, eso significa literalmente epístolas. Son las cartas que los apóstoles escribieron a las distintas comunidades cristianas del imperio y a sus líderes. Con posterioridad fueron consideradas canónicas. La próxima semana vamos a ver en detalle qué es lo que es canónico. Decimos entonces, las epístolas son las cartas que los apóstoles escribieron a las distintas comunidades cristianas del imperio y a sus líderes. Las epístolas tienen una naturaleza extraordinaria. Por ejemplo, les digo, ya hablamos de que quizás a lo mejor usted le sorprendió, a lo mejor usted creía que el Nuevo Testamento había sido escrito en el mismo orden que usted lo tiene. Que a lo mejor Mateo se escribió primero, Marcos después, Lucas después y Juan después. Y resulta que aquí el pastor Miguel le está diciendo que no, que el más antiguo es Marcos y ya me cambiaron el orden. Bueno, si eso lo complica un poquito, prepárese un poco. Porque antes de que se escribieran los evangelios comenzaron a aparecer las epístolas. Son los primeros escritos del Nuevo Testamento, las epístolas. Por ejemplo, primera epístola a Tesalonicenses se cree, y hay bastante antecedente de que es la epístola más antigua y es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, antes que el Evangelio de Marcos, que es el evangelio más temprano que tenemos. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Piensa usted que aquí hay un cambio de circunstancias, se lo decimos de alguna manera. Cuando nosotros vemos el ministerio terrenal de Jesucristo, cuando vemos que sus apóstoles e incluso las primeras comunidades cristianas se saludaban y se decían Maranata, que significa Cristo viene. Ellos, en la primera generación de cristianos, y lo va a decir Pablo en la primera epístola, nosotros, cuando habla acerca de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado. O sea, Pablo estaba dando por hecho de que él iba a ser resucitado antes de la muerte. No iba a conocer muerte. Pero el Señor tenía otros planes. Entonces esta primera generación de cristianos creían que la venida de Jesucristo era inminente, que venía ya. Y cuando comenzó a pasar el tiempo, y Cristo no venía, y comenzaron a morir los testigos oculares, aquellos que a través de una tradición oral hablaban de los milagros de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, comenzaron a fallecer, comenzaron a morir. Surgió la necesidad de poder escribir, en este caso, los evangelios para poder recordar el ministerio de Cristo. Entonces, a medida que pasaron los años, como que dijeron, si Cristo no viene, esto hay que registrarlo, porque no podemos descansar solamente en aquellos testigos oculares, porque ya se nos han muerto algunos y se nos pueden morir más y se nos va a acabar la historia. Entonces comenzaron a registrar para que las historias trascendieran. Entonces, las epístolas surgen con otra naturaleza. Las epístolas surgen, que es una carta, surge como la necesidad apostólica, valga la redundancia, de los apóstoles de poder instruir a las distintas congregaciones, a las distintas comunidades cristianas que estaban diseminadas por todo el imperio, para fortalecerles, para animarles, para enseñarles las doctrinas fundamentales, también para aclarar dudas, también para solucionar problemas. Lo vamos a ver en la primera epístola a los Corintios, que la primera epístola a los Corintios, cuando parte maravillosa del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que esta iglesia tan espiritual, tan instruida, tenía tremendos problemas. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe una tremenda primera epístola y hay una segunda, porque los problemas eran hartos. Entonces, las epístolas surgen mediante necesidades puntuales. Siempre hay una necesidad que la epístola atiende, una necesidad puntual. Ahora, ¿qué pasó con las epístolas? Que estaban escritas para ciertas comunidades, pero con el tiempo, por ejemplo, la epístola que se escribió a Corintio era una epístola muy buena y muy edificante, entonces Éfeso también comenzó a leerla y se comenzaban a hacer copias y se
circulaban por las distintas comunidades cristianas del imperio, entonces comenzaron a ser de edificación para muchos, y por eso que luego van a ser consideradas como parte del canon. En corto, lo vamos a ver esto la próxima semana, el canon, pero en corto, cuando hablamos de canónicas, estamos hablando de aquellos libros, epístolas, evangelios, que forman parte de nuestra Biblia. Todos los libros que usted tiene ahí en su Biblia, los 66 libros, son considerados canónicos, por eso que están ahí. Si no fueran considerados canónicos, no estarían ahí. Vamos con la última división del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Este es el libro profético del Nuevo Testamento y hace referencia a la persecución sufrida por los cristianos a manos del Imperio Romano y su final liberación. Por supuesto, para nosotros el Apocalipsis tiene una connotación inmediata para la comunidad cristiana de esa época, pero también trasciende proféticamente hasta nuestros días. Eso, mis queridos hermanos, es a grandes rasgos las principales divisiones de nuestra Biblia. Son las principales divisiones de nuestra Biblia. La próxima semana, como decía la última presentación que había, la segunda lección, va a responder la pregunta ¿cómo nos llegó la Biblia? Recuerden que la pregunta que hicimos hoy es ¿qué es la Biblia? Y decimos que la Biblia es la colección de los libros sagrados que trata de la redención del hombre, y vimos sus principales divisiones para saber en qué estamos parados, cuál es el libro que tenemos en nuestra mano. Pero la próxima semana vamos a responder la pregunta ¿cómo nos llegó la Biblia? Que tengan todos una muy buena noche, que se hayan ojalá entusiasmado, inspirado con la clase del día de hoy para poder seguir con este taller bíblico que volverá el próximo lunes a las 21 horas. Que el Señor les bendiga, nos vemos, buenas noches.